¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema óseo. Para poder empezar a hablar de los huesos, primero tenemos que conocer cómo es este sistema, los tejidos que lo componen y cuál es su funcionamiento en sí. Bueno, de inicio vamos a conocer lo que es un esqueleto, que es lo que estamos viendo en la imagen. El esqueleto es una estructura dinámica constituida por huesos. En el caso de los seres humanos, nuestro esqueleto va a estar constituido por 206 huesos. Qué bueno es lo que podemos observar en la imagen, el esqueleto visto desde diferentes ángulos. Y también podemos decir que cada hueso es un órgano y que cada uno está formado de distintos tejidos, por lo tanto se considera un órgano. Recordemos que cuando vimos tejidos, yo les comentaba que un conjunto de células forma un tejido y un conjunto de tejidos a su vez forma un órgano. Entonces, podemos considerar a los huesos como órganos. ¿Qué tipo de tejidos vamos a encontrar? Pues está el tejido óseo, conectivo, epitelial y también cartilaginoso. Ahora, vamos a ver cuáles son las funciones que cumple el esqueleto. Primero tenemos la función de sostén. Esto quiere decir que es el soporte de tejidos blandos y es el punto de apoyo del sistema musculoesquelético. Cuando combinamos a los huesos con los músculos, va a resultar el aparato locomotor, que es el que nos brinda el movimiento. Entonces, la función de sostén de los huesos es porque sobre ellos van a descansar los músculos. Y entonces, ya teniendo músculo y hueso, se va a formular el movimiento. Después tenemos la función de protección. Esto es porque protege a los órganos internos. Si recordamos cuando vimos regiones y cavidades, decíamos que dentro de la cavidad torácica encontrábamos a los pulmones. Pero ¿quién tiene alojados a los pulmones? Si recordamos un poco, pues son las costillas. La caja torácica o las costillas son un conjunto de huesos que protegen a órganos blandos, que en este caso serían los pulmones y el corazón. Posteriormente tenemos la función de movimiento. Bueno, pues es lo que les comentaba, se trabaja en conjunto con los músculos para formar el aparato locomotor o el músculo esquelético, y entonces esto es lo que le va a dar la postura al cuerpo y va a ayudar a que surjan los movimientos. Después tenemos la parte de homeostasis de minerales. Dentro de los huesos vamos a almacenar dos tipos de minerales principales, que son el calcio y el fósforo. Estos los debemos de tener en equilibrio para que pueda haber un buen funcionamiento y mantenimiento de los huesos. Estos también son productores de células sanguíneas. Dentro del hueso, en la médula ósea roja, vamos a ver que se producen células sanguíneas. ¿Cuáles son las células de la sangre? Principalmente eritrocitos y leucocitos. Y finalmente, son un almacén de triglicéridos. En la médula ósea amarilla vamos a ver que se almacena grasa, principalmente triglicéridos. Entonces, estas 6 son las funciones principales de los huesos. Ahora, esto que podemos observar en la imagen es la estructura de un hueso. Ok, me regreso. Es la estructura de un hueso. Este hueso que nosotros observamos aquí es el fémur. Este lo vamos a encontrar unido a la pelvis y unido a la rótula. ¿Sale? Vamos entonces a conocer la estructura. Así como está compuesto están compuestos todos. De inicio tenemos la diáfisis, que nos dice aquí que es el cuerpo o porción del hueso. Toda esta parte es la diáfisis, ¿sale? Todo el cuerpo cilíndrico del hueso. Después tenemos la epífisis. Vamos a dividir al hueso entonces. Y los dos extremos serían la epífisis.
tenemos un extremo proximal. Este es el proximal porque es el que está más cerca de donde embona el hueso. Y un extremo distal, que es el extremo donde ya se va a unir a un hueso nuevo. Tenemos también la metáfisis. Estas líneas que yo marqué aquí de color rojo, dividiendo la diáfisis y la epífisis, estas dos, podemos considerar que aquí se llama metáfisis. ¿Qué es esto? Es la unión entre la diáfisis y la epífisis. Esta unión, la metáfisis, con los años se va haciendo cada vez más delgadita. ¿Por qué? Porque empezamos a perder minerales, principalmente el calcio. Los huesos se descalcifican, entonces esta porción se va haciendo más delgadita, provocando que, principalmente en adultos mayores, cuando hay una descalcificación grave, pues los huesos tienden a romperse más fácilmente porque ya están debilitados de los extremos. Después tenemos el cartílago articular, que es esta parte de aquí. Este cartílago es una capa delgada que va a cubrir una parte de la epífisis, que es la que conecta con otro hueso. En este caso, este hueso conecta con la pelvis. Entonces, este cartílago articular va a embonar en la pelvis y entonces va a permitir que ya no se salga de su lugar. Digamos que este cartílago es como si fuera una goma, que nosotros estamos embonando en otro hueso y que entonces ya no va a permitir que se zafe de su lugar. Si no tuviéramos este cartílago, entonces pues sería muy fácil que los huesos se estuvieran zafando. Posteriormente tenemos el cartílago epifisiario, que es el que vemos aquí. Este pequeño cartílago es el lugar donde se va a producir el crecimiento en longitud del hueso. Es decir, partiendo de este cartílago va a empezar a producirse el crecimiento y entonces va a crecer este hueso de este tamaño, es decir, a lo largo. Después tenemos el periósteo. Este es el recubrimiento a partir del cual se va a ir engrosando el hueso. Es decir, es una capa de tejido conectivo que va a rodear toda la superficie ósea. Toda esta rayita que vemos aquí de color negro, todo el contorno del hueso, le vamos a llamar periósteo. Este periósteo protege al hueso y participa en la reparación de fracturas. Ayuda a que los huesos solden mejor. Después tenemos el endostio. Ese es la capa que recubre la parte de la médula. Este contorno interno se llama endostio y protege a las dos médulas óseas que encontramos dentro. Posteriormente tenemos la cavidad medular, que es todo esto que vemos aquí. Y aquí se divide en dos médulas. La médula ósea roja, que es donde se fabrican las células sanguíneas, que es aquí, y la médula ósea amarilla, formada por tejido adiposo, donde vamos a almacenar triglicéridos. Entonces, una almacena células sanguíneas, que es la roja, y la amarilla almacena triglicéridos. ¿De acuerdo? Ahora, de ahí entonces tenemos que conocer ahora la histología del tejido óseo, es decir, conocer las células que conforman el tejido óseo. Y tenemos entonces 4 tipos de células. La célula más pequeña se llama osteogénica y esta se considera una célula madre. La capacidad que tiene esta es que se va a dividir para formar a células hijas que se llaman osteoblastos. La célula osteogénica, la vamos a encontrar
en la porción interna del periósteo y en el endostio. Después tenemos los osteoblastos. Dijimos que estas son las células hijas de la célula madre del hueso. Estas son las células que están encargadas de construir huesos y también de iniciar el proceso de calcificación, es decir, de mantener un almacén de calcio dentro de los huesos para que estos no lo pierdan y se mantengan siempre firmes y con la suficiente dureza para evitar que se rompan. Finalmente tenemos al osteocito. Digamos que el osteoblasto es una célula bebé, el osteocito es una célula adulta. Aquí ya maduró el osteoblasto y se convirtió en la célula o en la unidad fundamental del sistema óseo. Estos son células maduras, como ya les comenté, y se van a encargar del intercambio de nutrientes con la sangre. Bueno, cuando la sangre lleva nutrimentos, los va a tratar de dejar en todos los órganos, pero los huesos van a pedir y le van a decir, a ver, yo necesito que a mí me dejes calcio, me dejes fósforo y un poco de zinc. Entonces, la sangre va a entregar estos nutrimentos a los huesos para que puedan mantener su firmeza y su dureza de manera adecuada. Finalmente, y muy independiente a estas, tenemos los osteoclastos. Estas células son muy grandes y normalmente están dormidas. Cuando hay alguna fisura o alguna fractura de hueso, entonces despiertan. Se les considera células de destrucción porque se activan al momento de que un hueso se rompe, pero también son células de reparación. ¿Qué es lo que van a hacer? Permiten el desarrollo, el crecimiento, el mantenimiento y la reparación normal de un hueso. Es decir, cuando un hueso se rompe, como les digo, se activan para ayudar a que solde de manera correcta y que no vaya a haber algún cambio o alguna deformidad. Todo esto nos lleva a que, bueno, la dureza del hueso siempre va a depender de las sales minerales que se puedan obtener. ¿Cuáles son? Bueno, pues principalmente el calcio y el fósforo. Debemos de saber algo muy importante. Los huesos no son completamente sólidos. ¿Por qué? Tienen muchos espacios por dentro. Según el tamaño y distribución de los espacios, pueden ser compactas las regiones o pueden ser esponjosas. Y eso entonces nos lleva a conocer los tipos de tejido. Vamos a empezar hablando del tejido óseo compacto, que es lo que podemos observar en la imagen. Esto que les muestro es como si yo cortara un hueso a la mitad y pudiera observar lo que hay por dentro. Bueno, el tejido óseo compacto entonces es la capa externa de los huesos y es la que brinda protección y sostén. Y este va a estar formado por el sistema de Haber. Todo lo que vemos aquí es el sistema de Haber. Vamos a ver qué componentes tiene. De inicio tiene un conducto que contiene un vaso sanguíneo, que es el conducto de Haber. Estos conductos se llaman conductos de Haber, ¿sale? Todos los que contienen un vaso sanguíneo. Este está más prominente para que lo podamos observar mejor. Todos estos son conductos de Haber y contienen vasos sanguíneos. La parte azul sería una vena, la parte roja es arteria y la parte verde sería un nervio, ¿vale? Los huesos tienen nervios, por eso los huesos duelen. Tiene también laminillas concéntricas que rodean al conducto de Haber y que son anillos calcificados. Todos estos anillitos que se forman aquí
están formados de calcio, ¿sale? Todos estos anillos. También vamos a encontrar las lagunas. Son los espacios que están ubicados entre los anillos y que contienen osteocitos. Miren, son estos de aquí. Esta sería una laguna y contiene osteocito. Esta es otra laguna. Esta de aquí. Todo lo que vemos con los puntitos negros serían las lagunas, que es el espacio entre los anillos donde yo voy a encontrar osteocitos. Y también tenemos los canalículos. Los canalículos es el espacio que hay aquí y que está lleno de líquido extracelular. Todos estos se llaman canalículos, ¿vale? Esto es entonces el tejido óseo compacto. Regresándome un poco. Les comenté que hay vena y hay arteria porque los huesos también sangran, ¿sale? Muy importante a tomar en cuenta, un hueso también sangra. ¿Por qué? Porque está vascularizado, tiene vasos sanguíneos. Ahora sí, el tejido óseo esponjoso, vamos a ver que se encuentra en la capa más interna del hueso y son unas laminillas, esto que vemos aquí, que se encuentran en una red irregular que le vamos a llamar trabéculas. Todas estas laminillas, esta red formada, se llama trabéculas, ¿vale? Todo esto son trabéculas. Y los espacios que yo encuentro dentro de esta médula, aquí vamos a encontrar osteocitos, ¿sale? Osteocitos. Esto lo vamos a encontrar dentro de las trabéculas. Y todos los espacios están llenos de médula ósea roja. ¿De acuerdo? Esta parte del tejido óseo, el esponjoso, es donde vamos a encontrar células formadoras de hueso y células sanguíneas. Y la parte del compacto es el que da protección y sostén a los huesos. Una vez que yo ya conozco toda la parte del tejido óseo, ahora sí puedo conocer cada hueso del cuerpo, que son los que vamos a ver en el siguiente video. Todos los huesos con su nombre, desde los huesos del cráneo hasta los huesos de los dedos de los pies. Vamos a conocerlos todos y es parte importante dentro de la materia que ustedes se aprendan el nombre de todos los huesos que van a ver a continuación. Bueno, en este video sería todo. Pasen al siguiente para que conozcan los nombres de los huesos.